¿Se me oye? Sí. Egunon, buenos días, bonjour a tout le monde. Aquí en medio, gracias. Bienvenidos a Mon Clima, el programa, el proyecto que está trabajando el tema de los riesgos naturales y climáticos en las montañas del sudoeste. Tengo que presentarme primero. Algunos ya me conocéis, otros no. Soy Eva García Balaguer, soy la coordinadora del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, una iniciativa dentro de la CTP, de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en la cual nos dedicamos precisamente a hacer de engarce, a hacer de conexión entre el mundo científico, el sectorial y la administración pública y la ciudadanía, ¿no? Los tres pilares de esta sociedad, para apoyar la acción climática desde una perspectiva de montaña y de una región bioclimática como es nuestras montañas del Pirineo. No voy a alargarme más en la introducción. Tenemos el honor hoy de que la apertura de este seminario, el cuarto seminario, nos acompañen tanto la representante, la directora de NEICER, la directora de la entidad que hoy nos acoge, uno de los socios de Mon Clima, y que a continuación vamos a dar paso a Leire Parañano para que nos dé esta apertura. También nos acompañará en esta apertura Isabel Roger, la directora del programa de la Secretaría Conjunta del programa Interreg Sudoe. Importante, estos fondos que vienen de Europa, como a nivel regional los podemos utilizar. Por tanto, gracias Isabel también por estar aquí con nosotros. Y finalmente también estará en esta apertura Ainara Jauregui en representación de la presidencia de la CTP. La CTP es una organización ya que lleva muchos años,
junta a los 7 territorios del Pirineo y precisamente actualmente tiene la presidencia el gobierno vasco y ella actúa en representación de la presidencia del gobierno vasco. Nada más como introducción. Hoy hablaremos de erosión, supongo que lo tenéis claro, ¿no? No solo ha sido nuestro interés. Antes de llegar aquí estuvimos en Soria hablando de la incidencia de los riesgos y el cambio climático. Estuvimos también en Leiria, en Portugal. Nuestros socios también vienen de allí, hablando del tema de los incendios, que hoy es especialmente dramático, diría, en nuestras zonas. Estuvimos también en noviembre pasado en Barcelona hablando de sequía y gestión de bosques, y hoy aquí en Bilbao tenemos el gusto de estar otra vez todos juntos y hablar, como os decía, de erosión y sobre todo del rol y oportunidades que puede tener el suelo en cuanto a invernal en temas de carbono, pero también en todo el equilibrio ecosistémico. Así que espero que los 3 bloques os resulten interesantes. Empezaremos por lo más concreto, los casos que estamos desarrollando en Monclima, para poco a poco llevarnos, digamos, a las estrategias y a este análisis y reflexión sobre las oportunidades que nos genera el rol del suelo. Nada más, recordar que también, como es habitual ya después de la COVID, que tenemos otra vez las mascarillas en marcha, estamos en híbrido también, hay bastante gente conectada, por tanto se retransmite, y que tenéis traducción simultánea a los que estáis en sala a través de los cascos habituales, y los que estáis online también a través de Zoom podéis escoger el idioma que prefiráis. Se va a retransmitir en 3 idiomas: inglés, español y francés. Ya doy paso a la directora de NAICER, como os decía, es la directora general, Leire Barañero. Si está online, yo creo que nos puede acompañar. Hola. ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, se oye, Leire. ¿Se oye? Yo tengo alguna dificultad de escucharos, pero si se me oye, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas al 4º seminario del proyecto europeo Interreg SUDOE Monclima, Clima y riesgos naturales en las montañas. Muchas gracias, Isabel, por la introducción, y también me gustaría agradecer la participación de Ainara Jauregui en representación de la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y de la Dirección de Asuntos Europeos de Gobierno Vasco, cuya presencia contamos hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy en esta jornada. Creo que el perfil de todos los que formamos parte, técnicos, forestalistas, agricultores, personas que trabajamos directamente con el suelo y conocemos, como bien se ha dicho en la introducción, la importancia de su protección y de su gestión. Todos sabemos que suelos sanos es la clave y es el reto de futuro para conseguir recuperar la biodiversidad, para conseguir recuperar suelos desertificados o incluso revertir en una buena parte la degradación que la tierra está sufriendo. Confiamos que la jornada de hoy, que es una jornada muy completa y con muchos elementos de diversa naturaleza en cuanto a contenidos, pues al final sea un punto de encuentro que nos sirva, además de escuchar presentaciones muy interesantes y resultados muy interesantes, que también nos permita los espacios que tengamos de paradas para poder compartir entre nosotros visiones, incluso contrastes sobre esta materia. Porque al final esta jornada nos tendría que servir
principalmente para tres grandes cuestiones. En primer lugar, seguir consiguiendo cierta transferencia de conocimiento. Al final, la investigación aplicada, la investigación que estamos abordando, hoy creo que va a tener un punto muy importante de conocimiento y de transferencia que creo que hay que seguir trabajando. También nos va a servir para conocer las diversas estrategias que se están elaborando en los últimos tiempos, tanto a nivel más general como a nivel más particular, y poder tener esa manera de compartir y conocer las diferentes estrategias. Y también, bueno, como decía, no podemos dejar a un lado el debate, la reflexión y la discusión que también debemos de seguir manteniendo. Me gustaría, antes de llegar a la última parte de mi breve introducción, destacar que es verdad que la jornada al final es una jornada analizando el contenido de las diferentes participaciones de gran calidad, muy diversa, tanto en origen como en el ámbito temático, y por supuesto en ese sentido también muchas gracias a todas las personas que no han dudado ni un segundo en participar en la misma cuando les hemos propuesto la ocasión. Gracias a Mirko Barbero, coordinador del equipo de protección del suelo y uso sostenible de la tierra y director general de Environment European Commission, también a Loli Lorenzo de IOBE, que nos presentará la última estrategia recientemente aprobada, Estrategia del Suelo de Euskadi del 2030, también a Thomas Jakes, presidente de la Asociación Francesa para la Investigación del Suelo, a María José Sanz, directora científica del Basque Center for Climate Change, también desde el Reino Unido a David Robinson, investigador edafólogo de UK Center for Ecology and Hydrology, desde Finlandia a Panu Toinianen, director general de Certicarbon Blockchain Certifier, y por último a Ignacio Martínez de Arano, coordinador de bioregiones de la European Forest Institute. Creo que la diversidad, desde luego geográfica, y también la complementariedad y la diversidad temática de las diferentes personas que van a participar hoy es algo que me gustaría subrayar. Y finalmente, en relación a Neiker y como responsable y parte del equipo de trabajo, bueno, pues nosotros al final lo que pretendemos en nuestro día a día es de vez en cuando parar momentos como el de hoy y seguir transfiriendo y generando momentos de diálogo en cuestiones que son relevantes para nuestro sector, en este caso para el clima y para el planeta, y tratar de identificar esas oportunidades y esos retos que tenemos que seguir trabajando y sobre los que tenemos que seguir dando, junto con todos vosotros, por supuesto, algunos elementos de luz. Nada más por mi parte, que se aproveche lo máximo posible esta jornada, que esperemos que sea para todos muy interesante, y cedo la palabra a Isabel para que siga con la jornada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Leire. Buenos días a todos y todas. Pues me hubiera... Gracias, Leire, especialmente por esta acogida que nos está dando Neiker en Bilbao. Muy agradecidos. Y por lanzar estos tres elementos importantes para nuestro programa, para nuestro proyecto y especialmente para todos los que estamos hoy aquí, ¿no? Que es conocer, transferir y hacerlo todo esto compartiendo con un debate interesante para poder evolucionar. Isabel Rocher creo que también está online esperando la entrada, si nos quiere dar ella sus palabras. Sí, buenos días. Buenos días a todos y todas. Espero que me escuchen bien. Bueno, primero me hubiera gustado estar con vosotros hoy, estando vecinos, desde Santander, Bilbao, estamos a menos de una horita, pero bueno, nos ha sido imposible desplazarnos porque, bueno, igual como sabréis, pasado mañana tenemos el primer evento de presentación del programa SUDOE 21-27 en Toulouse. Y por ello, bueno, estamos con los últimos preparativos y la verdad es que retomar una actividad presencial después de 2 años de parón es un poco complicado, volver a tener todos los mecanismos de preparación. Pero bueno,
a ver si esperamos que eso se pueda seguir más adelante y poder hacer más eventos presenciales en los próximos meses. Pero bueno, antes de hablar del futuro del programa SUDOE, me gustaría resaltar en algunas palabras lo que ha sido el programa SUDOE 1420, programa gracias al cual el proyecto Monclima ha podido desarrollar sus actividades. Monclima, y bueno, como 50 y otros proyectos, está todavía en curso de ejecución sobre los 95 proyectos que hemos ejecutado. Como podéis ver, más de la mitad de los proyectos están todavía trabajando, lo que significa que, bueno, a pesar de pensar en el futuro, estamos bien anclados en el presente, que todavía hay mucho por hacer. Entonces, desde el año 2015, año de preparación del programa SUDOE, publicamos cuatro convocatorias de proyectos. Recibimos un total de 1.148 candidaturas y, como decía antes, hemos aprobado 95 proyectos que han permitido a 807 beneficiarios cooperar y desarrollar conjuntamente soluciones en I+D, en materia de salud, de servicios ambientales, de nanotecnología, estrategias, etc. Monclima es uno de los 11 proyectos que se han aprobado en el eje 4 de prevención de riesgos y adaptación al cambio climático. En este eje tenía una dotación de 16,6 millones de euros. Y bueno, se aprobaron un total de 11 proyectos, como decía, pero en temáticas relativas a los riesgos y gestión y prevención de los mismos, como cuestiones totalmente diferentes. Tuvimos uno que trabajaba sobre la gestión y la prevención del tritium en las aguas que sale de las centrales nucleares, otros proyectos que trabajaban sobre la gestión y la prevención de incendios, otro proyecto sobre la gestión de suelos contaminados. Por eso igual con la jornada que tenéis hoy, igual os aconsejo, si ya no está hecho, echar un vistazo al proyecto Soitelcare, que ha sido un proyecto muy interesante que ha trabajado en el marco de la primera convocatoria sobre los suelos contaminados. Entonces os animo a ver un poco lo que ha hecho este proyecto y a ver si podéis inspiraros un poco de la metodología de trabajo que era muy innovadora que ha podido desarrollar este proyecto. Tuvimos también proyectos de prevención de inundaciones, etc. Entonces tenía previsto proyectaros un mapa, pero no veo el botón de compartir pantalla, así que bueno, no pasa nada, ya si venís a Toulouse veréis el mapa y también lo tendréis en la página web. Es un mapa que es un análisis que hemos hecho desde la Secretaría con el Departamento de Geografía de la Universidad de Cantabria, donde analizamos los flujos entre partenariados que tratan de la misma temática. Entonces es un mapa que tengo sobre el eje 4 donde podéis ver dónde están ubicados los socios y las relaciones que se han mantenido dentro del programa SUDOE en cuanto a esas temáticas. Pero bueno, no os preocupéis que toda esta información la tendréis en la web a partir del jueves y podréis estudiar esos mapas que yo creo que os van a resultar útiles para la preparación de las nuevas candidaturas. Entonces, como os decía, efectivamente, bueno, a pesar de que haya todavía muchas cosas a hacer en el programa 1420, estamos con la preparación del programa 21-27. El programa SUDOE, pues desde que la comisión nos dio su luz verde para que pueda seguir adelante, es decir, eso fue en septiembre del 20, a partir de todo el año 21 se constituyó un grupo de trabajo que trabajó en la preparación del programa con un análisis territorial y luego un diagnóstico que nos permitió sacar el programa que ha sido enviado a la comisión el pasado 1 de abril. Hemos recibido las observaciones de la comisión, estamos trabajando en la respuesta a esas observaciones. Está también en paralelo lanzada la evaluación ambiental. Entonces, toda esta información la encontraréis en la página web del programa. Ya todo ha sido publicado, así como la lógica de intervención del nuevo programa. En este programa ya veréis que ya tenemos 4 ejes prioritarios.
Y la cuestión de la prevención de riesgo es un eje que, bueno, un objetivo específico que permanece y además es uno que es de los más dotados, con un presupuesto de 16,7 millones de euros, con el objetivo 2.4. Así que, bueno, si las temáticas y si, bueno, gracias al proyecto Monclima tenéis ambición de seguir aportando soluciones en el programa SUDOE, tendréis la posibilidad de seguir cooperando gracias al programa SUDOE. Como os decía, pasado mañana tenemos el primer evento. Es un evento que es esencialmente presencial, que hemos favorecido con el objetivo de empezar a fomentar el networking entre socios. Tenemos más de 200 inscritos en Toulouse, así que bueno, todavía las inscripciones están abiertas. Si quieren participar, tienen toda la posibilidad. No obstante, todos los PowerPoints estarán disponibles, como les decía, en los 3 idiomas a partir del jueves en la página web. ¿Y que van a encontrar en esos PowerPoint? Bueno, la presentación general del programa, pero también algunas pistas sobre la implementación de la primera convocatoria y de las siguientes, y también de las características de los nuevos proyectos. Entonces, todavía no tenemos fecha cerrada para la apertura y el lanzamiento del programa. Lo que tenemos en mente es tener el evento de lanzamiento en Santander en octubre, noviembre de este año, y este evento coincidiría con la apertura de la primera convocatoria. Eso sí, a pesar de que el programa no esté aprobado, abriremos la convocatoria para que los proyectos, las candidaturas empiezan a prepararse y enviarse a la Secretaría antes del final del año. Bueno, todo esto está al condicional, pero trabajamos con esta opción. Y a partir de ahí, bueno, lanzaríamos todas las siguientes convocatorias cada año hasta el año 2024. En cuanto a la gestión de proyectos, bueno, gracias a la novedad de los reglamentos, introducimos muchas medidas de simplificación con costes a tanto alzado o coste simplificado. Entonces, eso también, pues a pesar de que sean cuestiones que todavía estén en debate, ya podréis encontrar en la documentación que vamos a publicar las primeras ideas generales. Y yo creo que con esto, y sobre todo con el programa de cooperación, el borrador que figura en la página web, ya podéis empezar a tener idea del tipo de convocatoria y de candidatura que vamos a cofinanciar en el nuevo marco, y así empezar a reflexionar en el montaje de sus candidaturas. Pero como les decía, todavía queda mucho por hacer, y de hecho tenéis hoy una jornada de trabajo por adelante, y de la siguiente hasta el final del proyecto el año que viene, si no me equivoco. Entonces os deseo una jornada de trabajo fructífera y espero veros en Toulouse dentro de 2 días, o si no, pues en los siguientes eventos que podamos organizar, tanto en línea como en presencial en Santander, y os deseo mucho éxito. Pues muchas gracias por haberme permitido daros esas pinceladas hoy, y os digo, dentro de poco nos volveremos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel Roché, por estos avances y, sobre todo, en nombre de todo el consorcio, agradecerte el apoyo que hemos tenido aquí. Por supuesto, estaremos en Toulouse y donde sea para poder continuar. Hemos descubierto que esto de la cooperación realmente es interesante y que podemos, entre todos, abordar mejor los retos, este tema de los riesgos. Bueno, vamos un poco ya mal de tiempo, perdonaréis, siempre pasa lo mismo, cuando arrancamos nos cuesta, pero hoy tenemos que agradecer especialmente a Ainara Jáuregui que esté presente. Como decía, cada vez el tema del presencial cuesta. No puede estar nuestro secretario general, Miquel Antón, como estaba previsto, pero la tenemos a ella, que es de la Dirección General de Asuntos Europeos. Así que muchísimas gracias, Ainara. No sé si quieres venir aquí. Buenos días, bonjour a tous et toutes. Bon dia, egun on guztiei, eta ongi etorriak. Lehenik eta behin, eskerrak eman izkizueke SUDOE klima proiektuen arduradunei, nazioz gaindiko 4. mintegi honen irekiera saioan parte hartzeko gonbita egiluzatzeagatik.
plazerra eta ohorea da guretzako gaurko egunean Pirineotako lan elkartearen izenean parte hartzea. Gaur, ona bertaratutako askok jakingo duzuenez, Pirineotako lan elkartea PLE izenez ezagunagoa, CTP izenez ezagunagoa, mugaz gaindiko lankideratzako eskualde arteko egitura bat da, 1983 urtean sortu zena. Bertan, 7 lurralde daude ordezkatuta. Andorra, Akitania Berria, Aragoi, Katalunia, Oksitani, Nafarroa eta Euskadi. Iñigo Urkullu lehendakariak 2021ko abenduan hartu zuen CTPren lehendakaritza 2 urterako Kataluniako Generalitaten lekukoa hartuz. Hace más de una década, en 2010, la CTP puso en marcha el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, OPCC, haciendo así una apuesta firme por impulsar la cooperación transfronteriza en el ámbito de la acción climática, concretamente a través de la observación, la capitalización y la transferencia de los conocimientos de los efectos del cambio climático en los Pirineos. En este tiempo, el OPCC ha trabajado analizando la vulnerabilidad al cambio climático de las distintas poblaciones, los sectores sociales, económicos y naturales del espacio pirenaico transfronterizo. El OPCC concibe los Pirineos como una única bioregión que no entiende de límites administrativos y cuyos sistemas socioeconómicos y biofísicos presentan una especial vulnerabilidad al cambio climático. Las evidencias científicas recogidas en este tiempo ya han dejado de manifiesto que las zonas de montaña están experimentando aumentos de temperaturas superiores a las zonas llanas y, por lo tanto, los impactos del cambio climático son más intensos. En concreto, en el caso de los Pirineos, donde los últimos 60 años han incrementado la temperatura en 1,6 grados, ya se está observando impactos en todos sectores naturales y socioeconómicos, como por ejemplo la desaparición acelerada de ecosistemas sensibles, la alteración del ciclo de vida de muchas especies, la incidencia del cambio climático en los riesgos naturales o los cambios observados en el ciclo hidrológico. Es un hecho, por lo tanto, que el cambio climático se posiciona como un factor de estrés añadido que agrava los problemas ya conocidos en el territorio pirenaico, como son la despoblación, los cambios de usos del suelo o la falta de relevo generacional en el sector primario. Desde la CTP se entiende la lucha contra el cambio climático como una oportunidad para abordar los desafíos de los Pirineos, que son a la vez desafíos globales. La primera estrategia de cooperación transfronteriza dedicada al cambio climático y zonas de montaña, EPIC, fue aprobada a finales del año pasado, 2021, una visión compartida 2050 y junto al Plan Operativo 2030 marca claramente las acciones a desarrollar en la acción climática en el ámbito de los Pirineos. Acciones que desde la OPCC y la CTP se irán impulsando para el desarrollo del territorio pirenaico y mejorar la vida de sus habitantes. Esta estrategia climática se alinea con y desarrolla la estrategia de la CTP del 2018 en su eje 1. Se han fijado las líneas de actuación a seguir en estos próximos años, como comentaba, con un plan operativo a 2030. Y precisamente el proyecto que hoy nos reúne en Bilbao, el proyecto SUDOE Monclima, dedicado a la gestión y a la prevención de los impactos de la erosión en las montañas, es un claro ejemplo de cómo abordar estos desafíos que afrontamos debido al cambio climático. Este consorcio de entidades especializadas, liderado por la CTP desde el Pirineo, trabaja para capitalizar y poner en común las experiencias actuales en torno a los riesgos naturales, como los incendios, las sequías, las inundaciones y la erosión en zonas de montaña, e introduce una visión multirriesgo que permita que nuestros territorios del sur de Europa sean más resilientes. Quiero agradecer especialmente por su implicación a los socios del proyecto, 8 entidades de territorios diferentes, de Portugal el Instituto Politécnico de Bragança y el Centro de Investigación de Montaña, de Francia Forespir, el Centro CEREMA y l'Office National de Forêt, de Andorra Investigación e Innovación de Andorra, así como el Centro CSEFOR de Castilla y León, CREAF de Cataluña y NEICER de Euskadi. Entre todos habéis conseguido desarrollar un proyecto de éxito y generar espacios de intercambio como lo es el evento de hoy. Además de la cooperación y el intercambio de experiencias, el proyecto está trabajando en generar nuevos instrumentos que nos ayuden a afrontar esta situación de aceleración climática, como por ejemplo visores que hagan más accesible la información existente o guías que ayuden a gestionar mejor los riesgos.
Todo esto y más, centrado en la erosión y la importancia del suelo, es lo que deseamos compartir en el día de hoy con todas las personas que habéis acudido a este cuarto seminario en el Palacio Euskalduna y a las que os queremos agradecer sinceramente vuestra participación. Aprovecho también para animaros a conocer en detalle los resultados de las experiencias demostrativas que se han podido aplicar en los diferentes riesgos naturales gracias a Monclima. Hoy conoceréis con más detalle aquellas que están relacionadas con la erosión. Los retos son importantes, pero debemos de seguir trabajando, aportando elementos para conseguir avanzar más rápido y dar respuestas mejores ante los riesgos. Termino ya. Quisiera agradecer de nuevo vuestra presencia y atención en esta nueva modalidad de seminarios híbridos que tenemos ahora, que mezclan la presencia con la participación online. Son muchos los esfuerzos, tanto financieros como de recursos humanos, que hay detrás de proyectos como este, y por tanto agradecemos la confianza depositada en todos nosotros por la Secretaría Conjunta del Programa Interreg SUDOE. Un proyecto Monclima dedicado a un tema de gran actualidad también en nuestros territorios. Cómo prepararnos y hacer frente a los riesgos y a los efectos que estos producirán en nuestros ecosistemas y poblaciones. El proyecto, como sabéis, acabará a finales de este año 2022. Cuenta con un presupuesto de 1.400.000 euros aproximadamente, donde la CTP participa con 240.000 euros y con un porcentaje de cofinanciación del 75%, por lo que agradecemos su apoyo al secretariado del programa de Interreg SUDOE. Un proyecto que, como el que podréis ver a lo largo de la mañana, se desprenden muchos resultados de interés. Os deseo una jornada muy provechosa. Mila esker. Muchísimas gracias por todas estas intervenciones que nos sitúan ya perfectamente en el proyecto. Empezamos con lo concreto, ¿no? Vamos a empezar con Carlos Garbisu, que es el director científico de Neiker y, bueno, pues es un instituto vasco, como muchos conoceréis, de investigación y desarrollo agrario. Desde aquí mandarle un abrazo a Olatz, que es bueno, la que ha estado trabajando más en Monclima, que esto del virus no nos deja tranquilos nunca y está conectada. No sé si estás por ahí, Olatz, pero un abrazo muy fuerte porque, como decía también la representante de la CTP, estos eventos y estos proyectos tienen mucho esfuerzo detrás y tú lo has organizado muy bien y estamos aquí disfrutando mucho. Empezaremos con una charla general de Carlos, gran especialista en temas de suelos, y después hablaremos de los proyectos, los casos que hemos estado analizando en Monclima. Intervendrá Etienne Ebart del Office National de la Forêt, RTM. Espero que esté conectado por ahí, por las ondas. Y en presencial tendremos a Jordi Deu, que nos hablará también de la erosión hídrica y superficial, que viene en representación de Forespir y Silvarina. Creo que estás aquí, ¿no? Muy bien. Si quieres venir ya, aprovechando ya que al menos los que estamos en presencial, pues ocupamos los sitios. Y Carlos, te dejo... Hola a todos. A ver si me posiciono aquí. Bueno, lo primero, agradecerle a Olatz y a Eva la invitación para que esté aquí. Ya sabéis que Olatz está pachucha. Bueno, le mando un abrazo. Y bueno, como andamos un poquito justos de tiempo, voy a poner el reloj para no pasarme. Vale, perfecto. Voy a dar una charla general para ver un poco el vínculo entre la salud del suelo y la salud del planeta. A ver, esperar. Voy más despacio que otros. Bueno, antes de empezar, una pequeña confesión. La pequeña confesión es que, sinceramente, no tengo ni idea de cómo dar esta charla, ¿no? Y bueno, dejadme que me explique. Me dijo hace más o menos un mes, Carlos, ¿te importa darnos una charla sobre la salud del suelo y la salud del planeta? Y le dije, pues vale, cuenta conmigo, ningún problema. Y este fin de semana, cuando me ponía a dar la charla, me ponía a preparar la charla, pues me he dado cuenta que tanto el concepto de salud del suelo como el concepto de salud del planeta, sinceramente, me superan. Y así me he sentido un poquito yo durante el fin de semana preparando esta charla, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco a Antonio Machado, ¿no? Vamos a hacer, el camino se hace, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Y yo creo que una buena forma de empezar el camino es con las definiciones, ¿no? Y aquí tenemos, esperar a ver si consigo manejar el pointer. Aquí, vaya. Aquí tenemos la definición que ha acordado la FAO en ese grupo que hizo el año 2020, ¿no? La definición de la FAO sobre Soil Health, que es la habilidad del suelo para mantener la productividad, diversidad y los servicios de los ecosistemas, ¿no? Lo más importante que enfatizan en este documento es que cuando hablamos de salud del suelo estamos hablando de funcionamiento. No estamos hablando de las propiedades del suelo, estamos hablando de su funcionamiento, de su performance. Y todas las definiciones que ha habido en los últimos años hablan de funcionamiento, de función. Y aquí tenéis el documento que todos conocéis, el diagrama que todos conocéis de las funciones del suelo que promocionó la FAO, yo creo que fue en el año 2015, en el año del suelo, ¿no? Y ya veis que aquí, bueno, todo lo que hace el suelo, que además aquí en este documento equiparan el significado de funciones con servicios de los ecosistemas. Es un concepto que usamos mucho, el de las funciones del suelo, y todos sabemos que tiene muchas limitaciones. Es un concepto muy antropocéntrico. Luego también ya sabemos que como es antropocéntrico, es subjetivo y muchas de esas funciones son antagonistas. Y luego tienen muchos otros problemas ese concepto de funciones. Es un concepto teleológico, propositivo, utilitario, reduccionista, fragmentador, pero bueno, es el concepto que estamos manejando, el de las funciones del suelo. Antes de seguir con la definición, saber que hay mucha confusión entre los términos funciones, procesos y servicios. Algunas personas usan funciones cuando hablan de servicios, otros usan funciones cuando hablan de procesos. Hay mucha confusión en la literatura. En la anterior diapositiva habéis visto que utilizábamos Soil Functions como sinónimo de Soil Ecosystem Services y aquí en cambio decimos que las funciones son diferentes a los servicios y que las funciones son conjuntos de procesos. Pero bueno, esto en esta publicación, ya veréis que en otras diferencian, cuando hablan de procesos, hablan de funciones, y es porque el término funciones lo usamos de forma variable para significar proceso, para significar servicio, para significar soil functioning, soil health, incluso el papel. En cualquier caso, lo importante es tener claros los conceptos. El suelo tiene unas propiedades, unas características que medimos los parámetros. Luego, desde un punto de vista de la ecología, tiene unos procesos. Y luego, a raíz de esos procesos, se generarán unos servicios de los ecosistemas. De hecho, ya hay bastantes científicos que dicen que deberíamos olvidar el uso, no deberíamos usar el término soil functions, funciones del suelo. Y otros dicen, joder, lo llevamos usando 50 años, sobre todo en Europa, ¿qué vamos a hacer ahora? Cantidad de estos programas científicos, cantidad de science policy se ha basado en el concepto de soil functions. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, siempre hay confusión con los términos, tampoco siempre hay más novedades verborreicas en todos los ámbitos, florilegios del lenguaje. Vamos a irnos a los conceptos. Función del ecosistema se refiere a la capacidad de los procesos naturales y los componentes para darnos bienes y servicios. También hay confusión. A veces la gente incluye los bienes en los servicios. A veces hay gente que separa bienes y servicios. Pero bueno, bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Nuevamente es un concepto muy antropocéntrico. Y luego los procesos naturales son el resultado de interacciones complejas entre componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Hay que ir a los conceptos para superar estas confusiones en los términos. En cualquier caso, cada vez más se dice que además de propiedades, características, parámetros, funciones, procesos, servicios, hay que dar un salto a otros atributos que llaman algunos atributos ecológicos que tienen mayor relevancia ecológica. Estamos hablando de las propiedades emergentes, en ese marco de la filosofía que se llama la superveniencia, ¿no? Estamos hablando, como la mayoría sabréis, de resistencia, resiliencia, estabilidad, organización, vigor, ascendencia, ese flujo de energía a través de la organización estructurada de los ecosistemas, supresividad, ¿no? Y de hecho, algunos dicen que la salud de cualquier ecosistema, incluido el ecosistema edáfico, por supuesto, como mínimo hay que medirla en base al vigor
organización y la resiliencia. Y si no tiene estas tres características, pues será un ecosistema que puede ser cristalizado, un ecosistema eutrófico, un ecosistema frágil. No me puedo alargar en cada uno de estos conceptos, pero la idea es que tiene que tener atributos ecológicos, propiedades emergentes, y hay que medirlas, no solamente los parámetros, hay que lanzarse a dar este salto. Luego hay otro concepto que se ha hecho muy conocido, el del capital natural. El capital natural en esta terminología económica son los activos de la naturaleza, ¿no? A partir de esos activos, pues luego tenemos los servicios de los ecosistemas y nuestros beneficios, etcétera, ¿no? Uno de los capitales naturales más importantes es el suelo. Este término de capital natural surgió sobre todo en el famoso libro de Schumacher, Small is Beautiful, ¿no?, del año 73, y aquí partía sobre todo ese concepto, se promocionó mucho el concepto de recursos naturales. Bueno, ya hemos hablado un poco de la salud del suelo, con todos sus problemas, ¿no? Y ahora la salud del planeta. Ya estamos a escala planetaria, estamos hablando de la canica azul, la famosa fotografía del año 72, ¿no? Esa canica azul, que cuando hablamos de la salud de la canica azul, realmente no tenemos que olvidar lo que dijo Stephen Jay Gould, ¿no? Para nuestro planeta no es frágil a su escala de tiempo. Lo que es frágil es nuestra civilización. Y nosotros como humanos, a esta escala no somos administradores de nada. Nos gusta sentirnos importantes, pero a esta escala planetaria no somos administradores de nada. Y también, bueno, cuando se habla de salud planetaria, siempre se habla, para enfatizar la importancia de proteger nuestro planeta, siempre se habla también de la famosa fotografía del punto pálido azul, que se tomó el día de San Valentín del año 90, que también fue un libro de Carl Sagan, ¿no? Y que bueno, y también enfatizaba que bueno, mejor vamos a cuidar este planeta porque sinceramente no es fácil encontrar buenos planetas para vivir. Pero bueno, pasando a la definición de salud del planeta. La definición que más se usa viene del 2015, ¿no? Es la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los cuales depende de la civilización humana. Nuevamente, al igual que Soil Health, este también, y al igual que Ecosystem Services, Planetary Health es un concepto muy antropocéntrico, ¿de acuerdo? Lo que queremos es conseguir el mayor nivel de calidad de vida prestando atención a los sistemas humanos y a los sistemas naturales de la Tierra que definen los límites medioambientales seguros en los que podamos desarrollarnos. Enseguida, cuando habéis visto esto, ya muchos sabéis de qué estamos hablando. ¿En qué se han basado? Se han basado en el paradigma de los límites planetarios, que surgió en el año 2009, una profunda revisión en el año 2015. Todos sabemos lo que es este paradigma porque se ha hecho muy popular. Se seleccionaron 9 procesos del sistema Tierra, se marcaron 9 límites cuantitativos que no tenemos que sobrepasar si queremos mantener un espacio operativo seguro para la humanidad. Seguimos en el ámbito antropocéntrico, de los cuales parece que ya nos hemos pasado 7, ¿no? Y bueno, se planteó en la publicación del año 2015 que los 2 más importantes son cambio climático y la integridad de la biosfera. Ha habido bastantes críticas a este paradigma. Una de las que me planteo yo, como ecólogo, me sorprende mucho que no hayan incluido como proceso la producción primaria. Pero bueno, eso cada uno tiene sus opiniones. Cada vez que se habla también de salud del planeta, nos conectan con este concepto relacionado, global change, el cambio global, ¿no? ¿Por qué? Porque el cambio global también se refiere a cambios a escala planetaria en el sistema Tierra. Ya veis que está muy, muy relacionado. Por supuesto, causados por la especie humana. Este concepto lo ha popularizado mucho el gran investigador español Carlos Duarte, ¿no? Y aunque en el pasado los cambios a escala planetaria tenían que ver con el Sol, la tectónica de placas, el vulcanismo, en los últimos años ya estamos viendo que nosotros somos los causantes de ese cambio global, ¿no? Y siempre se ponen como motores del cambio global el cambio climático, el uso de la energía, el cambio en los usos del suelo, la contaminación, la deposición de nitrógeno, la pérdida de biodiversidad, las especies invasoras, pero no nos engañemos, esos son principalmente efectos. La principal causa es el crecimiento de la población y el consumo de recursos. Y yo siempre que hablo de cambio global pienso que necesitamos un cambio global diferente.
necesitamos un capitalismo regenerativo y necesitamos una ética expandida regenerativa. Necesitamos una doble, no sé cómo decirlo, una doble ruptura epistémica y sistémica en ambos ámbitos. Pero el problema de la salud planetaria, el problema de haber sobrepasado los límites planetarios, el problema del cambio global se reflejan en que estamos en déficit ecológico. Todos sabemos que consumimos los recursos más rápido que el tiempo que tarda el planeta en regenerarlos. Eso lo llamamos déficit ecológico. ¿Y qué pasa? Pues que competimos por los recursos. Y en este foro que quiero enfatizar, que estamos compitiendo por el suelo. Los países ricos pues están comprando suelo a los países pobres para luego garantizar su alimentación o simplemente como inversión. Lo que ya conocéis, el land grabbing, el famoso land grabbing. Con Global Health, ¿no? También pasamos cada vez más a One Health. Todos estos surgen constantemente términos que a veces son muy parecidos, enfocan matices, bueno, que ya sabéis, el vínculo entre la salud humana y la salud animal y la salud del medio ambiente. No entro en el debate de qué es un medio ambiente, que probablemente el medio ambiente es un concepto vacío, pero ahora hablamos. Y lo que quería enfatizar aquí es que mucha gente ya dice, entre ellos la FAO, que dada la importancia del suelo, no solamente human, environmental and animal health, también deberíamos incluir soil health en ese concepto. Cada uno tiene su opinión. Como el concepto de One Health, generalmente hemos trabajado sobre todo en zoonosis, solamente muy rápido, porque soy consciente que no es el foro, saber que las zoonosis, por desgracia todos conocemos la importancia que tienen en este momento, están muy vinculadas a la pérdida de biodiversidad, a la agricultura, a la ganadería, a la deforestación, a la fragmentación de los hábitats. Os recomiendo encarecidamente el libro Spillover, que explica muy bien cómo la degradación medioambiental es la que está poniendo más en contacto a los humanos con los patógenos, ¿no? Y luego, debido a la globalización, pues los patógenos se dispersan más rápido. Si alguien piensa que el suelo no tiene nada que ver con las zoonosis, os recomiendo esta publicación, ¿no? Soil Pathogens that may potentially cause pandemics, ¿no? Es bastante reciente y en el suelo hay muchos patógenos y algunos son patógenos zoonóticos, ¿no? Y ver que las enfermedades que hay ahí, algunas asustan, la peste, la lepra, el tétano, el botulismo, que no estamos hablando de tonterías. Pero bueno, yo soy ecólogo. Vamos a intentar superar ese enfoque antropocéntrico del soil health, del soil ecosystem services, de planetary health. Vamos a intentar dar una perspectiva más biocéntrica, ecocéntrica. Cuando hablamos de salud del planeta, como os he dicho, a la canica azul nosotros no le importamos nada, pero a la biosfera sí. Cuando hablamos de salud del planeta y el vínculo entre soil health y planetary health, lo importante es entre soil health y biosphere integrity. Es con la biosfera. Todos sabemos lo que es la biosfera, esa zona del planeta en la que está la vida, ¿no? Ahí están todos los seres vivos y sus interacciones. En general, la mejor definición para mí es la que se basa en los trabajos de Bernatsky en los años 20, ¿no? Toda la vida y todos los sistemas que mantienen la vida. Y ya sabéis que la biosfera interacciona con la atmósfera, hidrosfera, litosfera, etc. La integridad de la biosfera es probablemente uno de los aspectos más importantes porque tiene positive feedbacks, retroalimentaciones positivas con todos los otros límites planetarios que hemos marcado en ese paradigma de los límites planetarios. Pero vamos a ver a nivel de tamaño. La biosfera se dice que tiene más o menos unos 20 kilómetros. Hay debate porque cada vez encontramos microorganismos más abajo en las profundidades. Pero bueno, vamos a usar lo que pone en los libros, como que la biosfera tiene 20 kilómetros. Vamos a calcular. El radio de la Tierra tiene 6.371 kilómetros. Vamos a suponer que eso es el 100%. La biosfera tiene 20 kilómetros. Sería el 0,31%. Y el suelo, si ponemos esa medida de 1 metro de suelo, por ponerle, ya sé que puede variar algo, bastante, ¿no? Pues el suelo es el 0,000016% de toda esa canica azul, pero dependemos de él, nuestra civilización. Me gusta mucho este proverbio chino. A pesar de todas nuestras pretensiones y nuestros logros, al final todavía dependemos de una fina capa de suelo, de ese 0,00016 y que llueva. Otro concepto muy vinculado entre el soil health
Y el Biosphere Integrity o Planetary Health es de la zona crítica, que yo cuando salió hace años pensé que iba a tener más popularidad. No ha alcanzado tanta popularidad como yo esperaba. Es esa capa permeable, es una capa permeable que va desde la parte de arriba de los árboles a la parte de abajo del groundwater, ¿no? En esa zona que es muy heterogénea y compleja, ahí se mantiene toda la vida terrestre y sobre todo determina la disponibilidad de los resources para la vida, ¿no? Y siempre que leáis sobre la Critical Zone, pone el principal componente, el suelo. Suelo es terriblemente importante. Pero bueno, cuando hablamos de Biosphere Integrity, todos saltamos a la palabra biodiversidad, lógicamente. La infraestructura vital en el doble sentido de la palabra. La infraestructura que mantiene toda la vida en la Tierra. Cuando perdemos especies, la red de la vida se degrada y esa red de la vida es la que da resiliencia a los ecosistemas y la que nos da servicios de los ecosistemas, resiliencia y servicios. Pero no solo sí tiene un valor utilitario, tiene un valor intrínseco. Y yo coincido mucho, y siempre lo comento en las charlas, con lo que dice Wilson. Si queremos proteger la biodiversidad, frenar esta extinción de biodiversidad, no solo nos vale con enfatizar su valor utilitario, que está bien, tenemos que expandir nuestra ética, nuestra moral, para tener un mayor compromiso con el resto de la vida. Se dice que estamos en el eremoceno, la era de la soledad, que se refiere a que cada vez estamos más solos porque se extinguen un montón de especies. Tenemos que frenar esa era. Y Wilson, también sabéis, sacó el concepto Half Earth, también en el libro, que dice que tenemos que conservar la mitad de la Tierra para evitar la extinción de las especies. Siempre que se habla del concepto Half Earth y hablamos del suelo, surge el concepto de rewilding, de que quizá tenemos que dejar zonas para que se renaturalicen. Y entonces es un tema controvertido el tema del rewilding, que es dejar zonas para que la naturaleza vuelva a desarrollarse. A veces le echamos una mano, favorecemos la conectividad, si está muy fragmentado, podemos introducir una especie keystone, lo que sea, ¿no? Pero bueno, será un tema controvertido, pero no olvidéis que las Naciones Unidas, que no es una organización radical, las Naciones Unidas ha incluido el rewilding como uno de los métodos más importantes para conseguir a escala masiva la restauración de los ecosistemas naturales, para restaurar la Biosphere Integrity. O sea, que lo han seleccionado las Naciones Unidas. Y, entre otras cosas, para el que sea ecólogo, recordarle que el rewilding nos permite recuperar diferentes procesos. La complejidad de la red trófica, la distribución, la diseminación de los organismos y esas perturbaciones estocásticas que aportan variabilidad y en consecuencia, resiliencia. Y, por supuesto, rewilding nos permite luchar contra el cambio climático, pérdida de biodiversidad, nos da servicios de los ecosistemas, etc. Cuando se habla de rewilding en un ambiente como este, que la gente controla el suelo, del sistema agrario, es igual, siempre sale el debate de rewilding frente a producción de comida. Y siempre nos dicen, oye, mira, eso está muy bien, tenemos que conservar la naturaleza, pero hay que alimentar a la población. Y somos, bueno, no me sé qué cifra, somos como 7.500 millones de personas. Joder, para el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Y la gente tiene que comer. Y es verdad, decimos, joder, es verdad, es que esto de la naturaleza, los ecosistemas está muy bien, pero hay que comer. Y nos dicen, no podemos perder suelo agrícola, tenemos que mejorar su salud, tenemos que hacer además una intensificación ecológica en la agricultura, más producción, más productividad, hay que alimentar a la población. Curiosamente, en los últimos muy pocos años algunos han dicho, el suelo no va a poder, vamos a olvidarnos del suelo, vamos a buscar otros nuevos sistemas de alimentación y vamos a producir la comida indoor farming, en vertical, en cultivos celulares, en bioreactores, no lo sé. Pero lo que es curioso es que luego en otros foros también nos hablan del desperdicio alimentario. Y nos dice la FAO que también, que no es una organización radical, ¿no? Nos dice que con el desperdicio alimentario que tenemos podríamos alimentar a 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas. Y nos dice que cada segundo se tira una comida equivalente a 6 camiones. Entonces, por una parte tenemos que producir más comida, por otra parte tiramos comida que podría alimentar a 3.000 millones de personas, que son más de las que va a haber en este planeta de aquí al 2050. Y luego la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, nos habla
de un tema que soy consciente que es muy poliédrico, que tiene muchas aristas, que es la obesidad. Nos dice que tenemos una pandemia de obesidad y si leéis, en muchos sitios dice que tenemos, en ciertas partes del mundo, tenemos que comer menos, comer mejor, pero comer menos. Entonces, según cómo lo enfoques, ¿no? Es complicado. En cualquier caso, hablando de soil health y el vínculo con biosphere integrity, nos manda la biodiversidad, extinción de la biodiversidad. Todos conocemos el término extinción de la biodiversidad, que se popularizó mucho con este libro de Elizabeth Kolbert, que le dieron el Pulitzer, ¿no? Que bueno, hay gente que piensa que el término la sexta extinción quizá no es el más adecuado, pero bueno. Pero cada vez más, además de extinciones de especies, los ecólogos nos recuerdan la extinción funcional, no solo la extinción de especies. Cuando una población ya se ha reducido a unos niveles por debajo de un umbral, ya no hace su papel ecológico, ya no es viable. Recordar, la integridad ecológica habla de integridad del hábitat, integridad de la biota y la integridad funcional. Porque eso quiere decir que no podemos bajar de una densidad de la población. Por debajo de una densidad ecológicamente funcional, las interacciones bióticas ya no se dan. Entonces, la extinción funcional es tan importante como la extinción estructural. Por debajo de unos niveles, aunque nos queden algunos individuos, algunas poblaciones, ya no hacen su papel ecológico. Si alguno quiere ver la publicación que está indicada de arriba, con estos parámetros es solo el 2,8% de la superficie terrestre de nuestro planeta tiene ecological integrity. Y luego, cuidado con esto, que cada vez se oye también más en los medios. Cuidado con el Shifting Baseline Syndrome. ¿Qué quiere decir? Que también viene ya del año 95, ¿no? Del doctor Poli, que decía que según se va degradando el planeta, cada vez nuestras expectativas son menores. Digamos que el control, el baseline con el que nos comparamos, cada vez somos menos exigentes. Y todos tendemos, como un problema, bueno, como un problema no, como una característica psicológica, a comparar la naturaleza ahora con cómo era la naturaleza cuando éramos niños. Y yo me veo muy reflejado. Yo de niño vivía en Casturdiales y comparo el Casturdiales de ahora con el Casturdiales de cuando yo era niño. Y ese me parece que era el bueno. Seguro que si le preguntas a mi abuelo, pues igual sería diferente. Y es una de las causas que se destaca, que bajar el baseline al que nos comparamos, cada vez somos menos exigentes medioambientalmente, es un gran problema. Pero lo que es importante recordar, ¿por qué es importante la biodiversidad? Porque soporta los procesos ecológicos. Este es el enfoque ecocéntrico que yo quiero decir. Todos los sistemas ecológicos, la Tierra es un sistema también, ¿no? Dependen de unos procesos, que por supuesto luego esos procesos nos darán desde un punto de vista antropocéntrico ecosystem services. Y tenemos que volver a los procesos. Cuando hablo de procesos, los principales también los conocéis. La producción primaria, ¿no? Como la conversión de la energía del sol en la materia orgánica, respiración, ese flujo de carbón, nutrientes, energía a través de la red trófica, el ciclo del agua, no todos son biológicos, el ciclo del agua, la sucesión en la dinámica de las comunidades. Y ya veis que aquí, bueno, aquí también separan biodiversidad, procesos, funciones y servicios, pero no me ha dado tiempo, me he liado y justo lo que en esta diapositiva llaman funciones, en la otra lo llaman procesos, pero en una anterior que os he enseñado. Pero bueno, hay mucha confusión con los términos, pero lo importante son los conceptos. ¿Y qué tenemos que mirar en el suelo? Los procesos. Los procesos son los que la biodiversidad va a soportar los procesos y los procesos nos van a dar el soil integrity, que luego se vinculará con el biosphere integrity, ¿de acuerdo? Incluso la formación del suelo, la pedogénesis es un proceso. Este cambio de que en la ecología, de prestar la atención a las entidades, siempre la ecología prestaba atención a las entidades, genes, individuos, poblaciones, comunidades, etc. Desde hace años se plantea otro diferente approach, otro diferente enfoque, ¿no? Basado en procesos. Uno de los grandes ecólogos que lo ha impulsado ha sido David Wilkinson, ¿no? Ese libro es excelente. ¿Y qué habla él? Volvamos a eso, a los procesos, el flujo de energía. Eso es un requerimiento de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Y recordar lo que decía Redinger, ¿no? Al final, los organismos sobrevivimos extrayendo entropía negativa de nuestro medio ambiente. Eso es la base del funcionamiento de los ecosistemas. Fotosíntesis, secuestro de carbono, los hiperciclos ecológicos, el reciclaje de los nutrientes. El objetivo cada vez más, aunque yo creo que no son excluyentes, no es solo proteger las entidades, la biodiversidad, es también proteger los procesos.
porque los procesos son los que aportan la autoorganización a esas entidades. Con la palabra autoorganización enseguida saltamos a Maturana. Todos también se murieron en el pasado, ¿no? Todos estamos viendo en todos los sitios, el suelo está vivo, es un ente vivo. Bueno, pues vamos ahí, si el suelo es un ente vivo, no un organismo vivo, pero quizás un ente vivo, dada la importancia de los procesos bióticos en su funcionamiento, pues tendremos que ver qué es la vida. Y la vida no son más que sistemas moleculares autopoyéticos. En el famoso libro, yo creo que fue del año 72, que además se publicó en castellano, de Maturana, ¿no? Ya hablaba de que la autopoiesis es ese... un sistema autopoyético es el que se puede producir a sí mismo. Y estamos hablando de organización de procesos y relaciones entre los elementos del sistema. Procesos y relaciones, más que prestar atención a los elementos que a veces son transitorios. La vida no es una entelequia, es un proceso. Y bueno, en el tema del suelo, pues ya vemos, hay algunos que nos vuelven a decir, complicando los términos, enseguida acabo, complicando los términos una vez más de procesos, funciones, etcétera. Bueno, estamos hablando tenemos que hablar de la producción biológica, producción primaria, reciclaje de nutrientes, intercambio de energía, información. Bueno, ¿de qué tenemos? No es solamente procesos o ciclos, tenemos que hablar de redes, de interacciones, ¿no? Cada vez se buscan más estas redes de coocurrencia, de interacciones, etcétera, estas entre microorganismos, ¿no? Porque las redes son el backbone de los ecosistemas. Las redes son flujos de información. Tenemos que saltar de la biodiversidad estructural funcional también a las redes de interacción. ¿Para qué? Para tener biosphere integrity. ¿Para qué? Para tener soil health. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, tener comida. En el mundo de las information flow, todo el mundo ya nos ponemos los ejemplos. Se ha hecho muy famoso que las micorrizas pues comunican a los árboles, además de diferentes especies. Incluso sale en la BBC, en esto New Yorker, cómo se comunican entre ellas, con estos dibujos tan bonitos, etcétera. Pero para tener un suelo sano for a healthy planet, que era el título de mi charla, ambos son antropocéntricos, pero si analizamos un poco esto, vemos que el enfoque antropocéntrico acaba dándonos los mismos servicios, bienes, beneficios que nos daba el antropocéntrico. Tenemos que superar esta especie de dualismo cartesiano, economía frente a ecología, productividad frente a conservación. Somos naturaleza. Estos enfoques son todos el mismo, acaban en el mismo sitio. Quizás esta es la diapositiva para mí más importante. Me pidió Olach que vinculase el Soil Health con Planetary Health. Y para mí este es el take-home message. La biodiversidad es la infraestructura biológica, que es diferente a la ecológica. La biodiversidad es la infraestructura biológica que soporta los procesos en los que se mantienen los servicios de los ecosistemas, de los cuales depende nuestra civilización y nuestra salud. Ya hemos saltado a Planetary Health. La biodiversidad tiene muchos aspectos, pero bueno, la biodiversidad es la base del funcionamiento del suelo, de soil health. ¿Por qué? Porque la biodiversidad soporta las redes estructurales y funcionales. Las redes son esa infraestructura ecológica que confiere atributos, esos de los que hemos hablado. El más conocido, resistencia, resiliencia. Y confiere resistencia, resiliencia a partir de un wider repertorio de procesos, mayor número de interacciones y mayor redundancia funcional. La biodiversidad y los procesos del suelo son esenciales para la integridad del suelo y la integridad de la biosfera y la salud del planeta. Pero los agroecosistemas son sistemas socioecológicos, son sistemas adaptativos. Hay que tener en cuenta a las personas, no estamos hablando solo de ecología. No me puedo meter por falta de tiempo porque vamos tarde, pero recomiendo que leáis de los ciclos adaptativos de Hollin, la panarquía, la resiliencia y solo enfatizar entre estos enfoques heurísticos la adaptabilidad y transformabilidad, porque encajan perfectamente en lo que es un agroecosistema. La adaptabilidad es la capacidad de los actores, entre ellos los agricultores, para gestionar la resiliencia. Y la transformabilidad es la capacidad de los actores, entre ellos los agricultores, para buscar un nuevo sistema cuando el que tienen no se mantiene más. Por supuesto, también cuando hablamos del sector primario, la etnoecología. Estamos hablando de cómo la gente percibe el medio ambiente, el territorio en el que vive, ¿no? Con las tres fases del complejo de la etnología, el cosmos, el corpus, la praxis, el beliefs, como se diga, conocimiento y practice. Y antes de acabar, un par de estas diapositivas que me gusta meter a mí. Podemos hablar mucho de ecología, lo que sea, ¿no? Pero si queremos tener un planeta
sano, perdón, un suelo sano para un planeta sano, los científicos debemos incrementar la concienciación e implicar a los políticos, a los hombres, a los empresarios, a los ciudadanos. Mucha gente dice que no lo hacemos bien. No es una tarea fácil, ¿eh? La gente no quiere oír malas cosas. Uf, no me cuentes, ¿eh? Yo prefiero ir a esta peli, preferimos ver una peli de Disney. Y no me compres, aquí no quiero entrar, ¿no? Eso se dicen que lo decía Nietzsche, probablemente no lo dijo él. Me gusta mucho esta frase porque a veces pensamos que estamos haciendo bien la comunicación y, como decía Bernard Shaw, el mayor problema con la comunicación es la ilusión de que uno tiene de que se ha conseguido comunicar. Pero todo esto se va a revolucionar. El vínculo entre Soil Health y Planetary Health va a cambiar en esta nueva era digital, la inteligencia artificial. Quizá las máquinas lo hagan mejor o nos digan cómo hay que hacerlo. A unos tenemos más, según la edad, tenemos más recalcitrancia que otros frente a toda esta era digital. Y hay otros que nos dicen, no hay nada más humano que la tecnología. No lo sé. Yo no sé si iremos a una... Bueno, primero, todas las nuevas inteligencias artificiales nos están dando un montón de datos, contextualizándolos y comparándolos. Tenemos información todavía, en mi opinión, yo siempre se lo recuerdo a los jóvenes, la inteligencia artificial no ha dado el paso en esta cadena hacia conocimiento y sabiduría. Y yo siempre les digo que vuelvan a las bibliotecas, que lean. Yo no sé si vamos a ir a tecnoutopía o tecnodistopía. Yo no sé si vamos a ir hacia el transhumanismo. Quizás se puede vivir sin la naturaleza, como dicen algunos. Sí, quizás se puede vivir. No tengo ni idea. Pero también probablemente sin música, sin arte, sin poesía. A mí me parece un mundo mucho más empobrecido. Y acabo con esto. Seamos sinceros, el vínculo entre Soil Health y Planetary Health nos faltan décadas hasta que entendamos bien el funcionamiento del suelo y ya no te digo hasta que entendamos bien el funcionamiento del planeta. Me imagino que muchos conocéis esta diapositiva del efecto Dunning-Kruger porque es muy divertida. Aquí es el nivel de competencia que uno tiene de conocimiento y el nivel de confianza en sí mismo. Cuando empiezas a saber algo de un tema, hay gente que se cree que es la leche. El efecto cuñado, que dicen algunos, ¿no? Estás en el monte de la estupidez. Y yo en el tema de Soil Health y Planetary Health me identifico aquí. Y trabajando con un ecosistema tan complejo como el suelo, que es el ecosistema más complejo en este planeta, a veces uno se siente que empieza a subir por la recta de la ilustración, pero vuelve a bajar. Y yo llevo un montón de años trabajando en el suelo y no lo digo por quedar, sigo en la fase de desesperación. Vale, acabo. Cuando hablamos del estado del planeta, siempre nos entra tristeza, desánimo, etcétera, ¿no? Situación, todos sabemos que van mal las cosas. Quizá también nos puede ayudar el último párrafo de la poesía de Antonio Machado. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Gracias por todos. Bueno. He hecho más o menos, ¿no? Yo he mirado 32 minutos hecho. Me he pasado 2 minutos. Bueno, no sé si Eva hago yo no tengo muy claro porque sabéis que Olachi va a hacer de moderador, pero como está pachucha, hago yo o hacemos a medias, Eva. Solo, como vamos muy mal de tiempo, disculparnos, el café se va a tratar un poquito y a las de las presentaciones, a ver si podéis hacerlo en 10-12 minutos, porque si no, toda la gente que viene atrás... Si quieres, Eva, presento yo a Olachi, que le conozco. Sí. Bueno, yo le voy a presentar a Olachi Unamunzaga, que espero que esté conectada por ahí. Olachi Unamunzaga es la jefa del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker. Tiene mucha experiencia en la gestión sostenible de los viñedos, en el uso de la herramienta del análisis de ciclo de vida, y hoy nos va a hablar de manejo del suelo mediante cubiertas vegetales en viñedos, y lo va a hacer con COVID. Ahí está. Hola, hola. Es que recasco, Carlos. Ya lo siento, la verdad me da muchísima pena no estar, pero bueno, me he librado de la sexta de 6 olas y justo ayer di positivo en el momento más inapropiado, pero bueno, nunca es buen momento, pero precisamente ayer no era el día. Pero bueno, menos mal que las nuevas tecnologías nos permiten hacer también las presentaciones online y bueno, voy a presentar uno de los casos piloto de Monclima. Voy a compartir pantalla. Vale. Se ve, ¿verdad?
Vale, bueno, dentro del proyecto Monclima, pues entre los diferentes objetivos, como puede ser, pues, por ejemplo, la redacción de un marco estratégico conjunto para el espacio SUDOE, yo creo, en mi opinión, que uno de los objetivos más importantes es llevar a cabo pues, unos casos piloto en los que se está muestreando en campo y se están tomando medidas reales sobre los diferentes riesgos, ¿no? Tenemos 5 casos piloto. Hoy, bueno, además de los casos piloto, otro de los objetivos y principales y que bueno, todo el consorcio está muy concienciado es la importancia de transferir los resultados y las experiencias que estamos viviendo. Por eso estamos organizando diferentes seminarios. Hoy nos toca hablar del suelo, de la protección del suelo y de la erosión, y yo os voy a explicar la práctica que se está llevando a cabo en Neiker orientada a los viñedos. Vale, se estima que en Europa el 60-70% de los suelos pues, sufre algún proceso de degradación, y entre los procesos de degradación más importantes uno sería la erosión de suelo. Se dice que en Europa el 16% de la superficie está afectada por la erosión. Euskadi no está al margen de ello. Tenemos una zona muy importante en Rioja Alavesa con 13.634 hectáreas de viñedo, en la que históricamente pues, se han situado en zonas de alta pendiente. Aquí a la izquierda tenemos el mapa de pendientes de Rioja Alavesa. En amarillo vemos que la gran parte de los viñedos están situados en pendientes de entre el 10 y 20%, y casi el 50% de los viñedos están situados entre pendientes del 10 y 50%. Esto quiere decir que ya por naturaleza los suelos de los viñedos tienen un riesgo de erosión importante, que además se ve agravado con las prácticas de manejo habituales de la zona, que suele ser dejar el suelo desnudo. Cada vez se utilizan más cubiertas vegetales, pero hasta ahora la práctica habitual era eso, pasar continuamente el cultivador o el chisel entre 5, 6, 7 veces para no tener nada de hierba. Se relacionaba pues, la hierba que sale espontáneamente con la dejadez y un aspecto sucio. Vale. Suele ser muy habitual si paseamos por los viñedos de Rioja Alavesa ver que bueno, en las zonas altas de la pendiente prácticamente se están quedando sin suelo, tienen profundidades de suelo entre 20 y 25 centímetros, mientras que las zonas más bajas, pues las cepas prácticamente están enterradas por todo el suelo que están recogiendo de las zonas de alta pendiente. El año pasado, en el mes de junio, hubo una tormenta muy importante en la que se registraron pues, más de 30 litros en poquísimo tiempo, y fue muy sonado y salió en todos los medios de comunicación pues, estas imágenes que podemos ver. Es decir, cómo el suelo de los viñedos se arrastraba, cómo en las cepas prácticamente las líneas se quedaban sin suelo y cómo había pues, un movimiento importante de los suelos de viñedo. Entonces, bueno, desde Neiker, desde el año 2005, estamos llevando a cabo diferentes ensayos para poner en valor y para ver el efecto que tienen las cubiertas vegetales en los viñedos como práctica pues, para mitigar la erosión. Es verdad que hasta ahora nos habíamos centrado más en conocer cómo afectaban las cubiertas vegetales a la producción y calidad de la uva y el vino, porque considerábamos que bueno, para poner una práctica alternativa o impulsar una práctica alternativa tenemos que conocer muy bien si es posible que se cumplan los objetivos de las bodegas. Y hasta el día de hoy en Euskadi, digo en Euskadi, o por lo menos que tengamos que seamos conscientes de ello, no ha habido ningún ensayo en el que se haya medido la erosión del suelo en campo. Vale, por eso aprovechamos el marco del proyecto Monclima para evaluar el efecto de las cubiertas vegetales espontáneas en un viñedo de Rioja Alavesa como manejo del suelo que puede mitigar la erosión. Vale, para ello trabajamos con el socio asociado la bodega Maisulan. Trabajar con una bodega al final y trabajar en un viñedo comercial de una bodega pues tiene sus pros y sus contras. Sus contras desde el punto de vista de investigadores, siempre tienes pues ese nerviosismo a que pues de la noche a la mañana igual no cumplan pues te arranquen el ensayo o cualquier cosa, pero bueno, para mí tiene muchísimos más pros que contras, que sería que trabajamos mano a mano con la parcela y que estamos aprendiendo constantemente pues juntos en cómo están afectando las cubiertas vegetales, y son ellos mismos también los que van viendo pues cómo las cubiertas vegetales son una buena práctica para frenar la erosión, y no hay mejor difusión que esa. Vale, perdón.
Entonces, lo que estamos probando es eso, en un viñedo de la bodega Maixulán, que se sitúa en una parcela de entre 10 y 20% dependiente en el municipio del Villar, en Rioja Alavesa. Estamos ensayando 2 tratamientos, el de cubierta vegetal espontánea y el de laboreo convencional, que es dejar el suelo desnudo. Cada uno de los tratamientos lo repetimos 3 veces, por lo que tenemos 2 por 3, 6 parcelas elementales en las que hemos colocado las cajas Girlats para medir cada 15 días o después de una tormenta o después de una acumulación de lluvia de 15 milímetros, la erosión y el suelo que se va acumulando en estas cajas Girlats. Paso a los resultados. Aquí vemos los resultados obtenidos desde abril del año 2020 hasta abril del año 2021. Las columnas azules y rojas hacen referencia a la precipitación acumulada. Tenemos pluviómetros instalados en cada una de las parcelas elementales, pero además a 10 kilómetros de la parcela contamos con una estación meteorológica de Euskalmet, por lo que los datos meteorológicos o los datos de pluviometría los comparamos y elegimos pues el mejor, porque muchas veces puede ser que en nuestra parcela haya habido una tormenta muy localizada y nos valga nuestro pluviómetro, pero otras veces pues el tener datos diarios y no solo cuando vamos a recoger los datos en campo, pues también nos dan mucha información. En verde hace referencia al suelo que se va recogiendo en el tratamiento de cubierta vegetal, y en amarillo clarito o marrón clarito el suelo que se va perdiendo en el tratamiento de laboreo convencional. Los asteriscos hacen referencia a esos momentos en el que los 2 tratamientos, cubierta vegetal espontánea frente a laboreo convencional, han sido estadísticamente significativos. Como podemos ver, pues en la mayoría de los muestreos vemos diferencias significativas y siempre el ensayo o el tratamiento de cubierta vegetal espontánea recoge menos suelo por erosión que el tratamiento de laboreo convencional. Los picos más altos, tanto en laboreo convencional, es decir, el suelo desnudo, como en cubierta vegetal, son en verano, pues obviamente después de tormentas importantes. También la cubierta vegetal se comporta diferente en invierno que en verano, y esto también puede ser pues porque el estado vegetativo tampoco es el mismo, y en verano puede ser que esté más seca y que no esté todo el suelo cubierto. Es decir, la tendencia, siempre los resultados corroboran que las cubiertas vegetales son una buena práctica para mitigar los procesos de erosión. En el año 2021, desde abril del año 2021 hasta abril del año 2022, la tendencia es exactamente la misma. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto suelo estamos recogiendo? ¿Cuánto suelo estamos recogiendo, se está perdiendo por erosión cuando dejamos el suelo desnudo, es decir, en este caso en el tratamiento de laboreo convencional o cuando utilizamos una cubierta vegetal espontánea? Pues desde abril del año 2020 hasta abril del año 2022, en estos 2 años vemos que como media en el suelo de cubierta vegetal recogemos 2,1 toneladas por hectárea y año frente al tratamiento de laboreo convencional que se recogen 17,9 toneladas por hectárea y año. Es decir, en el tratamiento de cubierta vegetal recogemos 8 veces menos suelo o se pierde 8 veces menos suelo que en el tratamiento de laboreo convencional. También estábamos interesados en ver si estos datos que estábamos comprobando in situ se asemejaban a los mapas que tenemos disponibles. Por un lado, los queríamos comparar con el inventario nacional de erosión de suelo. En negro está marcada nuestra parcela de ensayo. Aquí la zona más baja es donde tenemos el ensayo, las filas, estas elementales que os he comentado, y vemos que Inés nos estima una pérdida de suelo de entre 50 y 100 toneladas por hectárea y año. Nosotros recogemos más o menos 18 toneladas por hectárea y año, es decir, estamos en rango. Sin embargo, si vamos al mapa de GeoEuskadi, vemos que en la misma parcela, también marcada en negro y en la zona baja, lo que nos estima el modelo USLE es que se recogen entre 100 y 200 toneladas por hectárea y año. Es decir, no coincide con los datos que nosotros estamos tomando en campo. Como conclusiones, decir que las cubiertas vegetales frente al proceso de erosión han funcionado fenomenal. Recogemos 8 veces menos de suelo en el tratamiento de cubierta vegetal espontánea frente al laboreo convencional, que es dejar el suelo desnudo en esta parcela que está situada en el Villar en un porcentaje dependiente de entre 10 y 20%. Concretamente se pierden 2,1 toneladas por hectárea y año en el tratamiento de cubierta vegetal frente a 17,9 en el tratamiento de laboreo convencional. Y de aquí también quería lanzar el mensaje pues, de lo importante que es
este tipo de ensayos y medir en campo. Al final somos conscientes que este tipo de proyectos son muy caros, al final bueno, pues suponen muchos muestreos, mucha gente muestreando, muchos viajes a campo, pero es verdad que la información que obtenemos pues no nos dan los modelos. Los modelos hay que validarlos. No puede ser que nos centremos pues, en mapas que estén disponibles, que al final los utilizamos para decisiones muy importantes, como pueden ser pues, para los planes de ordenación del territorio, si no están validados. No podemos dejar de lado la monitorización del suelo y el trabajo de campo. Termino ya. Para cualquier pregunta, este sería el equipo que hemos trabajado en el proyecto. Mi compañera Naipurua, que hoy no nos puede acompañar porque está presentando estos resultados en el Congreso de Terroir de Burdeos. Mi compañero Roberto Pérez Parmo, que es el responsable del ensayo y el que nos lleva, desde luego, el ensayo FETEN. Y yo misma. Para cualquier pregunta, pues nos escribís a cualquiera, que estaremos encantados de atenderos. Y sin más, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo y vuelvo a decir que bueno, para mí es una pena no estar hoy con vosotros, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que ricasco. Gracias, Querolach. Bueno, pasamos a la siguiente presentación de esta sección. La va a dar Etienne Ebrard, de la Oficina Nacional Forestal Francesa, relacionado con la recuperación de tierras de montaña, y va a hablar sobre medidas de erosión después de un incendio, dispositivo experimental en el municipio de Cervera. Etienne, are you there? Oui, bonjour. Buenos días. Je suis Monsieur Etienne Ebrard. Donc, j'ai ma vidéo qui est coupée. Alors, vous me verrez pas. Vous l'avez coupée de votre côté. Je vais partager mon écran. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais partager l'écran. Alors, voilà. Normalement, vous avez la présentation à l'écran. Dites-moi si c'est bon. Je n'ai pas de retour. Donc, je suis Etienne Ebrard. Je travaille à l'Office national des forêts et plus particulièrement au service de restauration des terrains en montagne, qui est le service risque naturel, donc sur le département des Pyrénées-Orientales en France. Le projet que je vous présente est intitulé « Mesures de l'érosion après un incendie » et il permet d'évaluer les conséquences d'un feu. Etienne? Oui. Oh, Oui. we cannot see your presentation. Ah, vous ne l'avez pas. Ah, mince. To upload it again, please. So, est-ce que vous la voyez? Allô? Maintenant, on voit parfaitement. Vous l'avez, très bien. Bon, excusez-moi, un petit problème technique. Donc, le projet que je vous présente, c'est un projet intitulé « Mesures de l'érosion après un incendie » qui permet d'évaluer l'augmentation des risques naturels et notamment l'érosion des sols sur un dispositif expérimental que nous avons installé sur la commune de Cerbère après un incendie. Dans cette présentation, je vous propose donc de rappeler le contexte et les objectifs du projet, puis présenter la méthodologie de l'instrumentation et enfin évoquer les premiers résultats que nous avons obtenus sur l'érosion des sols. Concernant le contexte, il est avéré que le changement climatique engendre une augmentation de la fréquence des feux de végétation et notamment en contexte méditerranéen. Et face à cette menace qui est de plus en plus récurrente, il se pose désormais la question sur les sur-risques induits, notamment en termes d'augmentation du ruissellement et de réactivation de l'érosion sur des terrains déjà fragiles. En cas de sur-risque fort, les moyens des services de secours pour éviter que le feu n'atteigne des terrains devront être renforcés. Les objectifs du projet sont de quantifier l'augmentation de l'hydrologie et de l'érosion pendant les pluies qui se produisent après un incendie.
Concernant la méthode, la stratégie adoptée a été de préparer par anticipation les équipements de mesure pour que l'instrumentation puisse être installée très rapidement après un incendie et mesurer l'érosion des sols pendant les pluies intenses de l'automne 2021. Pour déployer très rapidement cette instrumentation après un incendie, nous avons recherché des sites potentiellement intéressants sur notre territoire à partir de plusieurs critères, donc notamment la géologie, la pluviométrie, la topographie, la couverture végétale en place, la probabilité qu'un incendie survienne pendant l'été 2021, la maîtrise du foncier et les facilités d'accès pour l'installation des équipements. Donc le croisement de ces critères nous ont permis de sélectionner 5 secteurs géographiques sur les Pyrénées-Orientales sur lesquels il était intéressant d'installer une instrumentation. Sur ces 5 secteurs, l'analyse pluviométrique nous a permis de définir, grâce à la méthode rationnelle, la gamme de débit à mesurer pour bien quantifier les réponses morpho-hydrologiques, aussi bien pour les pluies courantes que pour les pluies intenses. Le principe de l'instrumentation, donc, il repose sur le principe suivant, c'est-à-dire qu'on réalise des mesures de flux en continu pour ce qui est de la pluie et des débits, avec des instruments automatiques, et des mesures de quantité de sédiments érodés sur la parcelle par échantillonnage manuel et périodique. La surface drainée retenue est de l'ordre de 100 mètres carrés, pas plus grande pour ne pas surdimensionner les équipements de mesure. Et chaque parcelle est délimitée par des bordures pour isoler la zone à mesurer. L'équipement le plus compliqué à calibrer sur ce type de dispositif, c'est le canal jaugeur, qui permet de donner une relation entre la hauteur d'eau dans le canal et le débit qui transite. Dans le cadre de ce projet, nos données d'entrée étaient de mesurer un débit compris entre 0 et 12 litres par seconde, et également d'avoir une géométrie simple à fond plat pour que les sédiments ne perturbent pas la mesure dans le fond du canal. Donc, parmi les canaux jaugeurs existants sur le marché, nous avons retenu le canal de type H-Flume, qui est un canal avec géométrie relativement simple et qui donne une très bonne précision. Donc là, on a la gamme de mesures. Et ici, on a donc ce que permet de mesurer le H-Flume. Donc on a ça couvre toute la gamme et on a une très bonne précision sur les bas débits. En termes d'instruments de mesure, la mesure de la pluie est faite avec un pluviomètre à auger basculant et une acquisition toutes les 6 minutes. Et en ce qui concerne la mesure du débit et de l'érosion, donc voici ici une photo des équipements qui composent une parcelle de mesure. Donc les flux qui proviennent du pied de la parcelle qui est bordée par des bordures dans la parcelle de 100 mètres carrés, donc les flux arrivent dans le bac de sédimentation. Après, un canal d'approche permet de canaliser les écoulements qui passent ensuite à travers le canal jaugeur de type H-Flume, qui est ce canal qui a une forme triangulaire très spécifique et qui donne une relation entre la hauteur du canal et le débit associé. La hauteur d'eau dans le canal est mesurée dans ce caisson, qui est un puits de mesure, dans lequel on retrouve un récipient et une sonde automatique de mesure avec une précision fine de l'ordre de 1,75 mm, qui est en adéquation avec les fluctuations de la hauteur d'eau attendue. Et l'ensemble de l'équipement est observé par un piège photographique qui permet de confirmer s'il y a eu effectivement un écoulement au niveau du H-flux. La mesure de l'érosion, elle, se fait par échantillonnage dans les sédiments qui se sont déposés dans les bacs de sédimentation. Le choix du site. Donc, une fois que nous avions prédéfini les instruments à mettre en place, et parmi les incendies qui se sont produits sur le département des Pyrénées-Orientales pendant l'été 2021, nous avons fait le choix de retenir celui qui s'est produit le 31 juillet 2021 sur la commune de Cerbère, qui est un incendie qui a impacté 51 hectares de végétation, principalement de végétation de type maquis.
avec une sévérité de feu fort par endroit sur des sols altérés, des schistes altérés. Donc nos parcelles, nous les avons installées dans ces zones de sévérité, d'indice de sévérité fort de la végétation, qui correspond sur la photo de l'incendie à cette zone qui a été incendiée, avec une parcelle témoin qui donne la référence qui est installée sur cette zone qui est restée végétalisée. Le dispositif de mesure a été opérationnel le 21 octobre 2021, c'est-à-dire un peu moins de 3 mois après l'incendie. Il est composé donc d'un pluviomètre qui est installé à peu près au barycentre des parcelles, et il est composé de 3 parcelles de mesure de l'érosion, dont 2 parcelles sur lesquelles l'incendie est passé, donc la parcelle feu 1 et la parcelle feu 2, et une parcelle témoin qui sert de référence pour évaluer les réponses hydrologiques et sédimentaires. En termes d'exploitation et d'entretien du dispositif, le dispositif est visité en moyenne une fois par mois. À chaque visite, nous procédons à un contrôle visuel de l'ensemble des dispositifs, ainsi qu'un déchargement des données du pluviomètre, des sondes de mesure et des pièges photographiques. Une remise en eau des puits de mesure est également réalisée pour contrecarrer l'évaporation régulière qui se produit sur ce site qui est très venté. Et nous faisons une remise à zéro, donc des sondes, pour avoir la réelle hauteur d'eau dans le canal. Les matériaux, eux, on a un exemple ici, sont collectés dans les bacs de sédimentation et après ils sont pesés pour estimer la masse donc, des sédiments sur chacune des parcelles. Les premiers résultats mettent en évidence des signaux bruts d'eau très bruités, puisqu'on a une éclisation très fine de l'ordre de 2 minutes. Les courbes de couleur rouge et orange correspondent aux hauteurs d'eau dans les puits de mesure des parcelles feu. La courbe de couleur verte, elle, est la hauteur d'eau dans les puits de mesure de la parcelle témoin. Et en bleu, nous avons la représentation donc, du pluviomètre qui est très, très près des parcelles. Et donc, on a le cumul des pluies. Donc, on a eu un cumul sur la période octobre 2021 à mai 2022, un cumul de l'ordre de 400 mm. Si l'on regarde la hauteur d'eau dans le H-Flume, on observe que les réponses hydrologiques sont assez nettes pendant les épisodes pluvieux. La parcelle feu 2, qui est en orange, réagit plus fortement que les autres. Et comme on pouvait s'y attendre, la parcelle témoin, qui est végétalisée, réagit moins souvent et moins fortement. Si l'on regarde maintenant les débits mesurés dans les H-Flume, donc en litres par minute, on constate que 4 épisodes pluvieux peuvent être analysés plus finement. Et il est intéressant de voir que les réponses hydrologiques sont directement liées à l'intensité de la pluie plus que le cumul de la pluie. Par exemple, les parcelles feu 1 et feu 2 produisent des réponses hydrologiques pour des intensités de pluie supérieures à 20 mm par heure. Et à contrario, la parcelle témoin présente une réponse hydrologique pour des intensités de pluie beaucoup plus importantes, au-delà de 40 mm par heure. Si l'on regarde en détail l'épisode pluvieux le plus fort de fin novembre 2021, on constate qu'il y a eu 3 pointes de pluie qui ont provoqué 3 réponses hydrologiques au niveau des parcelles. La parcelle feu 2 a réagi beaucoup plus fortement en termes de débit, mais paradoxalement avec un volume ruisselé moins important. Cela vient du fait que la parcelle feu 2 est beaucoup plus pentée et donc a une réponse hydrologique quasiment impulsionnelle. Enfin, en ce qui concerne l'érosion des sols, nous avons réalisé donc 2 campagnes de mesure pour lesquelles il y avait suffisamment de sédiments à collecter. Donc 2 campagnes de mesure après des pluies importantes. Et on observe que sur les parcelles feu, le taux d'érosion équivalent ramené en tonnes par hectare est compris entre 0,05 et 0,08 tonnes par hectare. Et à titre de comparaison, sur la parcelle végétalisée, on a un taux d'érosion qui est 10 fois plus faible. Donc enfin, le bilan et les suites. Donc, le bilan de l'instrumentation montre que le matériel et les instruments utilisés sont adaptés pour les grandeurs à mesurer. Toutefois, la source d'incertitude majeure sur l'érosion concerne la difficulté à circonscrire efficacement les parcelles sans générer des sédiments pendant la pose des bordures. Sur ce site de dispositif, l'accès au site est primordial pour l'installation et pour l'entretien. Et en ce qui concerne l'interprétation des résultats, on observe bien des tendances pressenties
qui sont que sur sol incendie, l'hydrologie et l'érosion sont augmentées. En revanche, comme il n'y a pas eu suffisamment d'épisodes de pluie intenses, enfin très intenses pendant l'automne 2021, les données sont assez peu discriminantes pour quantifier précisément les conséquences d'un incendie sur l'érosion des sols. En ce qui concerne les suites du projet, l'idéal serait de continuer à exploiter le dispositif sur une saison hydrologique supplémentaire par le biais d'un partenariat avec des universitaires que nous recherchons, ou alors délocaliser dans le cadre d'un autre projet les équipements sur un incendie plus récent pour procéder à ce même type de mesures, sachant que les grandeurs à mesurer sont pertinentes pendant les 2 premières années après le feu. Au-delà, on ne mesure plus trop d'informations intéressantes. Et enfin, donc je vous remercie pour votre attention. Donc c'était une présentation assez condensée et je vous laisse donc sur cette diapo mon adresse mail dans le cas où vous souhaitez avoir des compléments d'information sur ce projet. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Etienne. Très interesante. Bueno, como vamos mal de tiempo, pasamos a la siguiente presentación, que es de Jordi Deu, un investigador también de este proyecto que trabaja en Forespir Silvagrina y que nos va a hablar del control de la erosión hídrica superficial, el ejemplo de la revegetación en zonas de alta montaña. Hola Jordi, ¿estás por ahí? Ah. Perdona Jordi, estoy completamente desfasado ya. No, tranquilo. No está el... Vale. Buenos días. En julio de 2015, en Andorra, tuvimos una fuerte tempestad muy localizada que originó lavas torrenciales en cabecera de cuenca del río de Claró, generando un episodio de turbidez extrema que dejó sin agua potable a la población de Les Escaldes en Gordany durante diversos días. Hecho que se repitió en diferentes ocasiones al quedar el material erosionado expuesto a nuevas precipitaciones de menor intensidad. Como consecuencia, las autoridades nos contrataron de emergencia para organizar la aplicación de medidas correctoras. Por suerte, estas medidas, en su mayor parte originales, funcionaron y fueron motivo de una publicación en una revista científica local, así como en algunos congresos atrayendo la atención de Monclima y Forespir, quien licitó un concurso internacional para continuar investigando y afianzar la técnica de revegetación empleada a fin de poder disponer de una referencia a gran escala con una estrategia concreta que proponer a la región Sudoe para cuando ocurran lluvias torrenciales catastróficas en cuencas similares. Bien, esta es la zona donde se produjeron las lavas torrenciales. Está en una altitud de entre 2.400 y 2.600 metros. Se produjeron una lluvia de alrededor de 70 milímetros en hora. Aquí se produjeron los regueros. Aquí las cárcavas, en todas estas zonas, tenían una profundidad entre 1 y 3 metros y hacía la zona totalmente intransitable. Esta erosión tan importante generó cuando llegaba al curso principal de agua, generaba una turbidez muy importante que provocaba la colmatación de los filtros de la planta de tratamiento de agua potable. Después del acontecimiento catastrófico, también llevamos la gestión de la planta de agua potable para intentar ayudarles a minimizar la problemática. Y para ello hacíamos el seguimiento de las tormentas vía radar. Entonces nos encontramos con un par de hechos curiosos, y es que en la zona de Claró, que es aquí, esto sería Andorra, en esta zona,
aquí parece que habría como un punto caliente porque observábamos que la frecuencia de tormentas importantes era más elevada que en el resto de la zona aledaña. Y por otra parte, nos encontramos con otro hecho curioso que podría explicar esta concentración de tormentas, que es el hecho de que se observa una línea de precipitación rectilínea de origen antrópico que corresponde con la aerovía que va del aeropuerto de Barcelona hacia el norte de Europa, que podría ser que vía los nucleantes de condensación producidos por los restos de queroseno inquemados puedan incrementar el riesgo de precipitaciones extremas en condiciones de calma chicha, sin vientos, porque en esta zona se potencia que se formen los cumulonimbos y vuelven a precipitar, como fue justamente el día de la tormenta. También podría ser debido a falsos ecos del radar o defectos del radar, un tema a verificar, no queremos decir que sea esto. Pero fíjense como también el día de esta tormenta también se aprecia una alineación que podría ser que haya una relación causa-efecto. La zona, fíjense, la tormenta fue muy localizada, las lavas torrenciales se produjeron aquí, pero aunque hay otros afluentes que producen una dilución importante porque la cuenca es mucho mayor, al llegar en la zona de la captación de agua, las turbideces eran del orden de 500 NTUs, incluso en algún caso 1000 NTUs, totalmente inoperativas para una planta de tratamiento de agua potable, que dejó la localidad esta de Escaldes pues, varios días sin agua y en varias ocasiones. Y a partir de aquí pues, les voy a exponer las biotecnias de restauración ambiental que utilizamos. En primer lugar, al pie del dique, al pie del cono de deyección se montó una presa de retención de finos. Luego se hizo la compactación y regularización de los terreros de cabecera de cuenca. También se construyeron microdiques para el control de las lavas torrenciales, en concreto en las 3 zonas de las cárcavas más importantes. Luego se hizo ovinoremediación mediante redileo para mejorar la zona a sembrar. Posteriormente se sembró y se dejó también una zona donde se hizo una prueba en blanco para poder comparar. La presa de retención de finos fue un fracaso, no funcionó. Pusimos balas de paja en esta zona con geotextil, pero en pocos días o semanas se colmató con sedimentos y hay que desmontarla. Ya ven, todo lleno de sedimento. En cuanto a la compactación y regularización de los terreros, utilizamos un rebaño de 1.400 ovejas que, pagando al pastor, nos dejó el ganado para poder bajar por los terreros y con el pisoteo del ganado se fue regularizando toda esta zona. Luego veremos más adelante una diapositiva donde se puede apreciar los efectos. De esta técnica y de las otras más que hemos utilizado con el ganado para darle más énfasis a nivel de la sociedad civil para que entienda los beneficios de la ganadería, hemos generado una nueva palabra, un nuevo término que le llamamos ovinoremediación, que lo definimos como el uso de rebaño de ovejas para trabajos de prevención de riesgos y de restauración ambiental. En cuanto a la construcción de microdiques de ramaje, esta sería una de las canales donde las cárcavas eran más importantes, que se montaron los microdiques. Se construyeron a base de ramaje que obtuvimos de la limpieza del camino mediante avellanos. Los microdiques se ataban con cordel para que sean totalmente biodegradables. Los microdiques también se ejecutaron entre 30 y 50 centímetros por debajo de la rasante para que pudiesen permitir el paso de las lavas torrenciales y no desbordasen y afectasen a otras zonas no afectadas por las lavas. En esta zona de aquí es un ejemplo
del tramo superior, donde se ve que aquí hay tramos a punto de caer en la próxima tormenta, que esta zona no se pudo, por falta de material, no se pudo corregir. Fíjense lo que les comentaba al principio, en los microdiques. Fíjense cómo ha quedado regularizado con el paso del ganado. Es espectacular cómo se pudo regularizar. Entonces, los microdiques tampoco generaron problemas a nivel del tránsito de ganado, no hubo ningún accidente. Y justo un mes después ya se produjeron las primeras lavas torrenciales que fueron retenidas satisfactoriamente por los microdiques. Aquí hasta 3 o 4 microdiques se rellenaron y fíjense cómo con el paso de las lavas torrenciales estas paredes se quedan prácticamente verticales e intransitables, que de nuevo con el paso del ganado se vuelven a suavizar. Otras lavas que vinieron más tarde llegaron hasta la mitad. Ningún microdique falló. El redileo con ovejas fue vital para el éxito del proyecto, como pueden comparar en esta zona de aquí, con el paso del ganado y el pisoteo, quedaba perfectamente preparada para la siembra. En caso contrario, habríamos tenido que sembrar en este pedrizal de aquí. En 2015 hicimos una pequeña prueba en la parte inferior, en este cono de deyección, poniendo las ovejas y generamos un par de parcelas para ver qué tal resultaba, que luego comentaremos, y nos denotó que era imprescindible hacer la fertilización. En cuanto a la revegetación, los objetivos eran que por motivos ambientales interesa recuperar la vegetación autóctona preexistente, habida cuenta de que es una zona protegida por la UNESCO como patrimonio cultural. También que por motivos antrópicos interesa controlar la producción de sedimentos finos que ocasionan problemas de potabilidad en las aguas. Y el punto clave que he querido marcar en rojo es que es el control de la erosionabilidad del suelo desnudo. El factor C, cubierta vegetal de la ecuación universal de pérdida de suelo, nos explica que se reduce en más de 100 veces con el suelo recubierto por herbáceas. Esto es evidentemente el valor teórico que, como ahora acabamos de ver, quizás habría que revisar, porque se observa que entre 8 y 10 veces, según los conferenciantes anteriores en ensayos de campo han detectado aquí. En cuanto a la revegetación, la apabullante dominancia florística de Festuca esquía en los pastos aledaños al sector afectado por la torrentada y el hecho de que ésta sea prácticamente la única especie capaz de colonizar con elevado recubrimiento y prácticamente en solitario los suelos más pobres y con mayor pendiente, se observa en configuración escalonada en vertientes de hasta 34 grados, nos condujo a arriesgarnos, entre comillas, ¿no?, a probar con el monocultivo de la misma. Cabe decir, en complemento, que además se trata de una planta rústica, poco exigente en nutrientes y agua, poco apreciada por el ganado y de reproducción vegetativa predominante. De hecho, se trata de un endemismo pirenaico. Habida cuenta del bajo rendimiento en la recolección manual de semilla obtenido en el ensayo preliminar en las 2 parcelas experimentales de 2015, para 2016 se pudo contratar los servicios de recogida mecanizada. Lo que pasa que manualmente el rendimiento es muy pobre, 0,5 kilogramos por persona y día, y con la máquina, con la cosechadora, se obtienen 7 kilos de semilla al día, pero esta semilla es muy sucia y incorpora mucha paja. Luego hay bastante trabajo después a trillarla. Grosso modo, para que ustedes se hagan una idea, si se quiere hacer este tipo de trabajos, el coste de la semilla viene a salir a unos 1.000 euros por kilogramo, cosa que queremos optimizar. En cuanto a la siembra experimental, se generaron 2 parcelas en el año 2015, justo después de la tormenta, para verificar a ver si tenía posibilidades esta planta de poder sembrarse, porque no había experiencia científica al respecto, al menos a nuestro conocimiento, y hicimos la siembra de 2 parcelas de 16 metros cuadrados, la una en la zona donde habían estado las ovejas, fertilizada, y la otra sin. Los resultados fueron espectaculares. Fíjense ustedes, en la parcela sin estiércol, el crecimiento al fin del primer ciclo vegetativo, y con estiércol de oveja, el crecimiento que era 8 veces superior en materia seca.
la decisión estaba clara. Al año siguiente teníamos que hacer la siembra mediante redieleo con ovejas. Se contrató los servicios del pastor y previamente a la siembra lo fertilizamos todo. Entonces la siembra, por falta de semilla y por el coste, para reducir los costes, se hizo a bandas. Banda sembrada, banda no, confiando de que luego a largo plazo las zonas intermedias pues, se acaben revegetando automáticamente. En cuanto a las parcelas experimentales, al fin del segundo ciclo vegetativo, fíjense, este es el crecimiento de la parcela que no fue fertilizada pero sí sembrada. Esta, la que fue fertilizada, comparen con el terreno natural, prácticamente similar, incluso llegó a florecer y producir grano en ese año, y aquí está la parcela testigo, donde aún ahora en 2022 está yerma, totalmente yerma. Al inicio del segundo ciclo vegetativo, ya en la siembra a gran escala, pues tuvimos un buen recubrimiento, fíjense pues aquí las bandas, ajustamos la dosis de siembra respecto del primer año porque ya tuvimos resultados de éxito de germinación y en base a estos datos fuimos a intentar buscar 200 plantas por metro cuadrado. Nos encontramos con un par de singularidades que pueden comprometer el éxito del proyecto, y es el hecho que en la zona, por la altitud y la orientación, se forman agujas de hielo que levantan el suelo y provocan rotura de raíces. Si observan, ven, aquí en la parte de arriba hay el suelo y en el terreno se observa rotura de raíces en algunas partes. También hay casos de erosión remontante, aunque curiosamente, fíjense, esta es la misma diapositiva que en esta zona de aquí, pero la misma planta que hemos seleccionado, la Festuca Schia, tiene poder autorreparador. Ella misma vuelve a remontar y repara la zona, aunque fíjense con una pérdida de suelo importante, pero se consigue la reparación. Esto sería la siembra que hemos hecho ya este año por encargo de Monclima Forespir. Alrededor de unos 5.500 metros cuadrados hemos sembrado. Aquí lo hicimos enseguida que pudimos después de la fusión de la nieve para aprovechar la humedad del suelo. Aquí la siembra ya sabía al cabo de una semana, que además nos cogió también la ola de calor. Ya en una semana ya se fundió esta nieve y pudimos sembrar también esta zona. Entonces empezamos en la parte esta de aquí abajo, habría una pendiente alrededor de 15 grados de pendiente, y a medida que vamos subiendo cada vez hay más pendiente, 25 grados y hasta 30 grados hemos llegado en esta zona, que nos terminamos más o menos por aquí. También se sembró a bandas, lo que pasa que aquí hemos probado de aumentar la distancia. En las zonas menos pendientes vamos a 2 metros de no sembrar y 1 metro sembrado. Al mismo tiempo de recuperar la zona, esto también nos ha servido de ensayo experimental. Hemos generado 65 parcelas de 30 metros cuadrados cada una, poniendo piquetes en las que hemos probado 3 dosis de siembra y vamos a probar también dosis de fertilización. En cuanto a las conclusiones, concluiríamos de que desde la primavera del 2017, coincidiendo con la germinación de Festuca Schia, no ha habido nuevos cortes del suministro de agua potable. Las fajas sembradas en 2022 tienen un recubrimiento del 70% aproximadamente, y las no sembradas ya están en recubrimiento de un 20% aproximadamente. En los sectores con mayor pendiente, para los que la fertilización fue escasa o nula, al no haber hecho mantenimiento, ha habido una alta mortalidad imprescindible y, por tanto, resulta imprescindible realizar mantenimiento entre 3 y 5 años como mínimo. Los trabajos de remediación han dado resultados muy satisfactorios en armonía con el medio ambiente y a bajo coste. Se ha estimado una fijación de unos 460 toneladas métricas de dióxido de carbono por hectárea revegetada. Ello debido a que para escoger las dosis de fertilizante hemos hecho unos análisis de suelo de la zona estéril y de la zona objetivo donde está la Festuca Schia, ¿no? Y entonces allí hemos obtenido que hay una diferencia del orden del 4%, que es bastante elevado, de materia orgánica, que convertido a dióxido de carbono nos da estas 460 toneladas métricas por hectárea. El gobierno de Andorra tiene una legislación que permite hacer intercambio de créditos de carbono, que se paga entre 30 y 35 euros la tonelada métrica, y esto implicaría que con estos precios
que se podría financiar la mayor parte, por no decir todo, un proyecto de restauración. Muchas gracias, hasta aquí. He terminado. Si quieren que les pase un par de vídeos que duran 1 minuto cada uno, o si vamos mal de tiempo lo dejamos. Ok. Si os parece, como vamos muy mal de tiempo, bueno, dejamos las preguntas para el final, me han comentado, y ahora hacemos una parada de 20 minutos para café. A las 11:20, por favor, de vuelta. El café me imagino que estará aquí fuera. Eso, a las 11:20, si os parece, volvemos ya, ¿vale? Así.